Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a iniciar a las 9 en punto con nuestro webinar sobre transformación digital, oportunidad o necesidad. A lo largo de este webinar les vamos a dar algunas herramientas para que ustedes puedan ayudar a sus colaboradores y a la empresa a reinventarse para generar mucho más valor en esta época de cambios. Este webinar será impartido, nos acompaña el día de hoy. Les voy a presentar al maestro Toledo para que conozcan un poquito acerca de él y sobre su trayectoria. Él es instructor, consultor y speaker en dirección en proyectos. Es socio director de Alfa Consultoría, con quien la UP ya tiene varios años trabajando e impulsando diferentes programas. Es experto en ejecución de la estrategia con más de 20 años de experiencia, miembro activo del Consejo Directivo del PMI a nivel mundial. Es PMP certificado por el PMI desde 2002, Certified Company Director por el Institute of Directors del Reino Unido, Certified Safe Program Consultant con una maestría de administración del ITAM y arquitecto por la Universidad Iberoamericana. Roberto al final ha impartido cursos y conferencias de su especialidad a más de 18,000 ejecutivos en 15 países diferentes. Así es que para no entretenerlos más, Roberto, te cedo el micrófono. Al final de la sesión vamos a destinar 15 minutos aproximadamente para preguntas y respuestas. Así es que pues nos encantará que puedan interactuar con nosotros. Bienvenido y adelante, Roberto. Muchas gracias, Mónica. Muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias a todos los que se conectan a esta buena hora de la mañana para platicar acerca de este tema del cual seguramente han oído, está en boca de mucha gente. Nosotros nos interesamos por él hace un par de años y empezamos a hacer algo de investigación, que es este asunto de la transformación digital. Como les dijo Mónica, trataré de recorrer la presentación, de discutir con ustedes los temas a lo largo de 45 minutos. Si van teniendo preguntas a lo largo de la presentación, por favor pónganlas en la sección de preguntas y respuestas. Si se fijan, estamos en un modo de presentación y por lo tanto hay una sección de chat y hay otra sección específica para hacer preguntas y pueden ponerlas ahí. Yo al final de la presentación leeré algunas de las preguntas que están en el chat y además si hay tiempo, pues también abriremos el micrófono para que puedan hacer su pregunta de viva voz. La idea es que no se queden con ninguna duda. Es un tema amplio. Traté de resumir lo que hemos investigado, lo que hemos desarrollado acerca de este tema de transformación digital en Alfa Consultoría a lo largo de los últimos año y medio, 2 años que hemos estado interesados en este tema. Así que hay muchas cosas que me gustaría discutir con ustedes. Vamos entrando en materia. Primero vale la pena hablar un poco de este contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Y que además se ha visto acentuado y tal vez mucho más evidente a raíz de esta pandemia que estamos viviendo, de esta situación tan compleja que hemos vivido no solamente en México, sino en todo el mundo durante este año 2020. Pero desde antes ya estábamos viendo muchos cambios, mucha tecnología utilizada por las organizaciones y por las empresas para entregar sus productos, sus servicios, que ha cambiado de forma radical los modelos de negocio que las organizaciones tienen y por lo tanto ha puesto mucha presión no solamente en las pequeñas y medianas empresas, sino inclusive en las grandes empresas. Seguramente todos ustedes han oído hablar de estos casos paradigmáticos de organizaciones con muchísimos años de trayectoria, con un negocio muy sólido, con ventas muy altas y que de repente son retadas por organizaciones más pequeñas o de otras industrias y que las ponen fuera del negocio. Mucha gente ha llamado a esta etapa que estamos viviendo la etapa VUCA o el mundo VUCA. VUCA, seguramente algunos de ustedes han oído estas siglas, son las siglas de volatility o volatilidad, uncertainty o incertidumbre, complexity and ambiguity, es decir, complejidad y ambigüedad. Estamos enfrentados a un mundo de mucha volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, y por lo tanto es difícil planear a largo plazo, sobre todo por el avance que está teniendo la tecnología y los cambios tan radicales que se van dando en el mercado en que nuestras diferentes empresas se están moviendo e inclusive los gobiernos. Los gobiernos también están siendo retados por nuevas formas de ejercer las leyes, de administrar los recursos de los estados, de las naciones, y esto ha provocado que muchos también se hayan metido en este tema de transformación. Y este mundo VUCA, como les decía, pues no hizo más que potenciarse y acelerarse en esta pandemia que estamos viviendo, donde muchos de nosotros
fuimos obligados a trabajar desde casa. La verdad es que es un privilegio poder continuar trabajando desde casa. Y el proceso de cambio en las organizaciones y de utilización y de apalancamiento con la tecnología no ha hecho sino acelerarse. Entonces, si todo este tema de la transformación digital era ya una obligación para muchas organizaciones, sobre todo aquellas que están en mercados competidos, con esta situación que estamos viviendo se ha potenciado y realmente estamos viviendo en un mercado, en un mundo altamente disruptivo. Esta es otra palabra que seguramente también habrán oído por ahí y de la cual se habla mucho hoy en día y poca gente realmente conoce de dónde viene. La palabra de disrupción o innovación disruptiva fue un término acuñado por el señor Clayton Christensen hace ya unos 10 años más o menos, un poco menos tal vez, que ya murió precisamente a principios de este año, Clayton Christensen, pero él fue el que realmente identificó esta tendencia donde empresas a veces pequeñas, con estructuras de trabajo mucho más lean, más ágiles, más ligeras, por ser nuevas en el mercado, desarrollaban una tecnología que les permitiera hacer frente a otras organizaciones mucho más establecidas en una industria y rápidamente comerles el mercado hasta el punto de llegar a que las desplazaban, ¿no? Uno de los casos paradigmáticos que a lo mejor todos ustedes recuerdan es el de la industria del video. Blockbuster como un ejemplo muy típico, donde Netflix, una empresa nueva, entrante en el mercado con mucho mayor apalancamiento en la tecnología, inmediatamente le puso frente a una compañía mucho más establecida y eventualmente acabó desplazándola. Ahora, lo que Clayton Christensen identificó es que esto es un mercado constante, es una dinámica muy cambiante. Y entonces, hoy en día ya tienen muchas otras organizaciones poniéndole reto a Netflix, muchas de ellas pequeñas, más ágiles que Netflix, que ahora es una organización grande, es una organización que ya tiene una estructura mucho más establecida. Y entonces, dentro de poco es probable que veamos otras organizaciones comiendo el mercado de Netflix. Y esta dinámica de mercado no va a ser sino crecer en los siguientes años. Y esto es precisamente a lo que se refería Clayton Christensen. Como resultado de esta dinámica, los modelos de negocio que las organizaciones tienen hoy en día están constantemente cambiando y evolucionando y están constantemente siendo retados y por lo tanto de ahí la necesidad de que constantemente también se transformen. Si no queremos perecer, si no queremos volvernos obsoletos ante competidores nuevos que hacen un mejor uso de la tecnología, que toman decisiones más rápido, que son más ágiles en la forma en la que actúan, nosotros mismos como organizaciones también tenemos que transformarnos, sobre todo a la luz de estos cambios tan importantes que estamos viviendo, como ya lo mencionaba, y específicamente en la parte de tecnología. Muchos hablan de que estamos viviendo una cuarta revolución industrial, algunos dicen que es la quinta, ahí dependiendo de la concepción que ustedes tengan, pero a final de cuentas lo que estamos viendo es una tecnología naciente que empezó por ahí de los años 70, 80, que tuvo un periodo de desarrollo y que de acuerdo a algunos expertos en este momento está en un punto de inflexión. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas organizaciones que entienden esta nueva tecnología la van a adoptar, la van a utilizar y van a ser exitosas a través de esas tecnologías. Pero así también habrá muchas organizaciones que no la entiendan, que supongan que no es necesario utilizar estas nuevas tecnologías y que por lo tanto van a desaparecer en el futuro próximo, como ya sucedió en otras ocasiones en el pasado. Aquí, por ejemplo, hablamos de la revolución industrial, de la era de los trenes y la máquina de vapor, en donde se dieron cambios muy similares. La cosa es que hoy en día estamos viendo estos cambios de una forma mucho más acelerada y poniendo presión a grandes empresas establecidas y que por lo tanto pudieran enfrentar retos muy importantes en los siguientes años. Casos, les decía, hay muchísimos. Ahora mismo mencioné el de Blockbuster y Netflix, pero otro también que me gusta mucho mencionar y que me gusta mucho recordar es el de Nokia. ¿Quién de los que son más o menos de mi edad no tuvo un teléfono Nokia durante mucho tiempo? Y la verdad es que eran unos grandes aparatos, eran unos teléfonos muy útiles y de repente la empresa desapareció.
Esta fotografía que están ustedes viendo en la pantalla es una fotografía que le tomaban a Stephen Elop, que era el CEO de Nokia, la parte de celulares, porque hay otra parte de Nokia que todavía existe, y se la tomaron cuando dio la conferencia de prensa en donde finalmente anunciaba que le vendían todo el negocio de celulares a Microsoft, para quien también fue un negocio bastante malo. Y al final de la conferencia soltó esta frase que está aquí en la pantalla que dice: no hicimos nada malo, pero de alguna manera de todos modos perdimos. Y la fotografía y la historia cuenta que después de esto se soltó a llorar, y ese es este momento en el que está captada esta imagen. Y yo siempre hago la pregunta: ¿ustedes qué dirían? ¿Creen que realmente no hicieron nada malo? ¿Creen que una empresa tan consolidada como Nokia no podía desaparecer? Bueno, pues realmente lo vimos, y sabemos que el gran error de Nokia no fue haberse subido rápidamente a una nueva ola tecnológica, suponiendo que por el tamaño, la presencia, el modelo de negocios tan exitoso que ellos tenían, no les iba a hacer nada esta transformación que se dio en el caso específico de la industria de telecomunicaciones. Cuando yo platico este caso, mucha gente me dice: oye, pero bueno, eso sucede en las empresas que hacen un uso intensivo de la tecnología, que están apalancadas en la tecnología, que requieren de la tecnología para poder entregar sus bienes y sus servicios. Nosotros, por ejemplo, somos una empresa de minería, somos una empresa de transportes, somos una empresa constructora, a lo mejor no necesitamos ese uso tan intensivo. Y la verdad es que no es cierto. Lo que estamos viendo, sobre todo en los últimos 2 a 3 años, y particularmente este año, es que todas las organizaciones de cualquier industria, virtualmente todas las industrias, están en algún proceso de recambio tecnológico, y por lo tanto en procesos de transformación del mercado, haciendo un mejor uso de esa tecnología para poder entregar mejor sus bienes y servicios a sus clientes. Y esto lo que va a hacer es poner presión en todas las empresas del mercado. Y lo que la experiencia nos dice es que normalmente las primeras empresas, no solamente la primera, pero un grupo importante de las primeras empresas que adoptan estas nuevas tecnologías, que realmente se meten en un proceso de transformación, son las que al final sobreviven, y todas las demás puede ser que no sobrevivan. Y de alguna manera, esta frase también de Chris James, el CEO de Safe, nos dice por dónde anda la cosa. La mayoría de las organizaciones en prácticamente cualquier industria están ya en un proceso de transformación digital, están ya al menos pensando en que quieren llevar a cabo una transformación digital. Déjenme darles algunas ideas. ¿Qué significa esto de la transformación digital, vivir en la era digital del software? Fíjense en estas 4 ideas interesantes. Primero, el CEO de BMW, empresa automotriz dedicada a desarrollar vehículos automotores, no tecnología como tal, espera que en los próximos años más de la mitad de la fuerza de trabajo en investigación y desarrollo serán desarrolladores de software. Ahí había una frase en la primera lámina que les enseñé: el software se está comiendo el mundo. La utilización de software, el apalancamiento de nuestros procesos en software es muchísimo más importante hoy en día que lo era hace 5 o 10 años. Amazon y Whole Foods, seguramente han oído hablar de esta historia, en Estados Unidos particularmente, se han fusionado para introducir una plataforma de ventas multicanal a menores precios que cualquier competidor. Imagínense, una empresa de tecnología adquirió una empresa de retail con tiendas físicas porque tiene mucho mejor posicionamiento en el mercado, y ahora está haciendo que ese retail utilice la tecnología que la empresa, que la adquiriente desarrolló. Otro dato bien interesante, que este es un poquito viejo, recientemente oí una actualización: el valor de capitalización de mercado de Tesla, que es de 43 millones, con solamente ingresos de 21 mil millones, perdón, 43 mil millones, excedió la capitalización de mercado de Ford Motor Company. Esto fue en septiembre del 2019. Recién hace una semana o 2, escuché que ya excedió la capitalización de mercado de Toyota, una de las empresas, si no es que la empresa más grande del mundo en el sector automotriz. Y otro dato interesante: Apple, que es una empresa de tecnología, que por supuesto está metida en estos procesos de transformación, se ha metido a otras industrias y se ha metido a otros negocios en donde pensaban que a lo mejor no era posible que tuvieran competidores apalancados en la tecnología. Apple hoy en día es el mayor fabricante de relojes a nivel mundial, tratando de comerse un mercado
que es muchísimo más grande y que está basado en otro tipo de principios, y que si no se ponen las pilas y si no identifican que tienen que transformarse, seguramente también van a tener muchos retos y pudieran volverse obsoletos en el futuro. ¿Cuál es entonces lo que estamos tratando de concluir en esta primera parte? Lo que tenemos que entender es que cada vez es más común que nuestros competidores hagan un mejor uso de la tecnología y nos pongan retos que para nosotros pueden ser difíciles, que nos pueden volver obsoletos y sacarnos del mercado. Por lo tanto, nosotros también tenemos que entrar en ese proceso de transformación. Y la palabra transformación no es gratuita, porque no solamente es un cambio, un ajuste, un rediseño, una reingeniería, como se hablaba hace algunos años. Es un proceso de transformación profunda, rápida y dinámica. La transformación no se hace, se termina y ahora ya somos una nueva empresa. No, es un proceso de cambio constante donde las organizaciones hacia el futuro van a tener que estarse reinventando constantemente y de forma dinámica para poder hacer frente a los retos que esta nueva era nos está presentando. Centrados específicamente en algo que muchas organizaciones han olvidado, que es la entrega de valor al cliente. Los clientes hoy en día somos mucho más exigentes, tenemos más opciones a la mano, buscamos alternativas y no nos vamos con la primera oferta que estamos recibiendo. Esa lealtad que algunas personas teníamos con algunas marcas en el pasado, hoy en día es mucho más fácil romperla porque tienes muchas opciones a la mano y tienes mucho bombardeo de todas estas opciones, entonces es muy fácil que te cambies. También las barreras de entrada y salida entre un producto y otro se han ido reduciendo. La importancia es que todo esto está apalancado en tecnología, pero la tecnología por sí misma no es suficiente. Tenemos que hacerlo a través de un proceso y de un cambio importante en la organización de procesos, la forma en la que estamos organizados, de las personas y de la estrategia misma que rige esa organización. Un error común es suponer que transformación digital significa solamente implementar un software nuevo, una tecnología nueva. Transformación digital significa reinventar, rediseñar la forma en la que la organización opera para poder realmente lograr ese dinamismo que estamos buscando, apalancados, por supuesto, en la tecnología. Y por lo tanto, el último componente bien importante de los procesos de transformación digital es la agilidad organizacional. Solamente aquellas organizaciones que sean realmente ágiles en la forma en la que desarrollan nuevos productos y servicios y por lo tanto entregan valor a sus clientes, van a poder realmente subirse a este tren de la transformación digital y volverse organizaciones que se actualizan y cambian constantemente conforme la tecnología va avanzando y conforme los gustos de los clientes van cambiando también. Obviamente, la palanca, como ya lo estaba mencionando, es la tecnología. Y entender la tecnología, yo creo que es uno de los primeros pasos. Pero ojo, y ahorita voy a entrar a esa parte. Craso error suponer que esto es solamente un tema de tecnología. Craso error dejarle esto solamente al área de sistemas, al director de sistemas. Este es un proceso en el que deben de involucrarse todos los miembros de la organización. Hay muchas tecnologías nuevas disponibles que nos van a permitir tener un mejor o un modelo de negocio diferente, déjeme dejarlo así, y por lo tanto ofrecer mayor valor a nuestros clientes. Aunque también muchas de estas tecnologías lo que nos permiten es tener procesos de compra, distribución, facturación, pago de nómina, todos los procesos administrativos detrás de una organización que nos permitan ser más eficientes y por lo tanto ser más productivos. Hay mucha tecnología disponible hoy en día que podemos utilizar y que nos va a permitir realmente entrar en este proceso de transformación digital. Platicando con algunos expertos en tecnología, porque yo no soy experto en tecnología en la Universidad Panamericana, cuando hemos estado platicando todo este tema de transformación digital, una cosa que nos dejaba muy clara es, mira, todas estas tecnologías están disponibles hoy en día, están disponibles hoy en México, aunque es importante decir que algunas de ellas están más maduras y algunas están menos maduras. Y por lo tanto, para las organizaciones que están iniciando este proceso de transformación digital, es importante centrarse primero en las tecnologías que están más maduras, como por ejemplo
en el caso de nuestro país y en la mayoría de los países latinoamericanos, el Big Data, el cómputo en la nube, el cloud computing, las redes sociales, el cómputo en multiplataforma, que es el que tengo representado arriba del lado derecho, y un poco también el tema de Internet of Things, es decir, tener dispositivos o sensores en muchos diferentes tipos de aparatos conectados a la red. Las que probablemente estén menos maduras en nuestro país, en nuestra región, sean la inteligencia artificial y la robótica. Pero eso no quiere decir que no debemos de voltear a verlas, porque muy pronto van a empezar a madurar y en mercados más desarrollados ya están siendo más maduras. Ahora, la tecnología es como la parte central, es lo importante, es la palanca. Pero la forma en la que organizamos a nuestra empresa, a nuestra organización, es realmente lo que nos va a permitir ser exitosos. Frase de Mick Kirsten, escritor del libro From Project to Product, muy importante, muy recomendable. El problema es que las organizaciones están tratando de adoptar estas tecnologías, dándose cuenta que necesitan transformarse, pero utilizando las estructuras, los conocimientos y la forma de organización del pasado. Y por lo tanto, muchas de ellas no están siendo exitosas. Hay una estadística del Project Management Institute que dice que aproximadamente entre un 70 y 80% de las organizaciones que por primera vez deciden hacer una transformación digital no son exitosas en los primeros intentos. Y no son exitosas precisamente porque no se deciden a cambiar la estructura que está detrás del desarrollo tecnológico, la estructura que está detrás del desarrollo de nuevos productos y servicios, y ahí es donde radica la importancia de la transformación. Lo que hemos analizado, lo que junto con la gente que trabaja conmigo y los expertos de la Universidad Panamericana hemos identificado, es que una transformación digital exitosa es un esfuerzo integral que requiere un cambio de mentalidad en toda la organización y que está basada principalmente en 4 componentes que nosotros identificamos como los críticos. Y que yo les diría que si ustedes están pensando en su organización meterse en un proceso de transformación digital, son los 4 elementos que tenemos que voltear a ver para ver que estén trabajando de forma síncrona y nos permitan realmente ser exitosos en estos procesos de transformación digital. La estrategia misma, y ahorita entro a detalle en cada uno de estos 3. La forma en la que estamos organizados, los procesos, la estructura jerárquica, la estructura organizacional, y las personas mismas, las capacidades, habilidades y conocimiento de las personas que trabajan en nuestra organización son clave para que podamos hacer un uso de un uso más eficiente y un uso realmente exitoso de este elemento de la tecnología. Déjenme darles algunas ideas con respecto a la estrategia. La estrategia corporativa debe necesariamente integrar a la estrategia digital. No pueden ir una por un lado y la otra por el otro. Fíjense, de aquí de entrada estamos proponiendo un cambio importantísimo, que la estrategia de la empresa tiene que ser modificada y tiene que incorporar la estrategia digital que creemos que es la más adecuada para nuestra organización. Desde la mera concepción de la visión, de la misión de la organización, es donde tenemos que empezar a meter esta necesidad de hacer un uso más adecuado de la tecnología para poder entregar de forma más eficiente, más productiva, nuestros bienes y servicios a nuestros clientes. Transformación significa, por otro lado, tanto estrategia como implementación. No podemos quedarnos pensando nada más en así es como lo vamos a hacer. Este es el rumbo. Tenemos que también diseñar cómo lo vamos a implementar. Objetivos visionarios, por consiguiente, requieren de líderes comprometidos. Este es un esfuerzo y un compromiso que debe de venir desde la parte más alta de la organización. Muchas empresas se empieza a empujar la necesidad de una transformación digital en la gerencia media, en las partes intermedias de la organización, pero realmente no vamos a entrar a ella hasta que la parte alta de la organización se comprometa a que esto es lo que queremos hacer y en esto es en lo que queremos invertir los recursos que tenemos. Obviamente, perdón, y como ya lo mencionaba, el entendimiento y adopción de la tecnología digital adecuada es importante. Tenemos que entender la tecnología, tenemos que saber qué hay allá afuera, qué está disponible, qué podemos utilizar y qué nos va a traer mayores beneficios. Y yo les recomendaría
no empiecen pensando en todo, empiecen pensando en una o dos herramientas o elementos específicos de la tecnología para poder lograr los objetivos que están puestos en la estrategia. Tenemos que desarrollar una nueva cultura organizacional centrada en el valor, principalmente en el valor al cliente y por consiguiente en el valor a la organización, a los colaboradores, a los proveedores. Un cambio muy importante, una nueva estructura organizacional basada no en jerarquías, no en estructuras, no en líneas de reporte, sino en equipos de trabajo. Esto es importantísimo y ahorita voy a entrar un poco más de detalle ahí. Trabajo adaptativo, exploración, mucha innovación. La innovación debe ser un elemento que está metido, está imbuido en todos los procesos que llevamos a cabo y mucha flexibilidad. En la transformación digital, en el desarrollo de nuevos productos y servicios se fracasa mucho y lo que tenemos que aprender a hacer es a utilizar esos fracasos para poder lograr los objetivos que nos hemos fijado, no castigarlos, sino aprender de ellos. Un enfoque en el desarrollo del talento de las personas, como ya lo habíamos dicho, un proceso de toma de decisiones descentralizado, basado en datos, las decisiones, utilización de herramientas y métodos ágiles para el desarrollo de estos productos y servicios y por lo tanto una agilidad organizacional en toda la organización. Estos son algunos de los elementos. La mayoría de las organizaciones no entienden los cambios profundos que la transformación digital trae para los fundamentos económicos de un negocio, para un cambio importante en el modelo de negocio, las personas y la cultura organizacional. Piensen en todo esto si están decididos a entrar a un proceso de este tipo. Hablemos un poco de organizaciones y de procesos. Piensen en estas empresas, a veces pequeñas, que de repente entran a un mercado y nos empiezan a poner muchos retos a otras empresas más establecidas porque son más ágiles, tienen productos más novedosos, hacen un mejor uso de la tecnología. ¿Cómo trabajan estas empresas? Típicamente en base a la estructura de una startup, de una empresa nueva, de una forma muy orgánica, donde las decisiones están descentralizadas, donde no hay una estructura jerárquica rígida de muchos niveles, donde no hay silos administrativos que no se hablan entre ellos, sino son más bien estructuras orgánicas que por lo tanto tienen una mucho mayor enfoque en el cliente y tienen una mayor velocidad de innovación. Así es como muchas de estas organizaciones arrancan y como muchas de estas organizaciones se vuelven exitosas de una forma rápida porque digamos que nacen ya transformadas. Es un concepto que se utiliza mucho en el tema de transformación digital. Llega un momento en que esas organizaciones crecen y necesitan procesos, necesitan reglamentaciones, necesitan políticas, y entonces se establece una estructura jerárquica para dar eficiencia y estabilidad y que ayude a soportar el crecimiento de esa organización para ir obteniendo más mercado. Pero ¿qué pasa en este tipo de organizaciones? Que rápidamente empieza un conflicto entre la eficiencia y estabilidad de la estructura jerárquica y la velocidad de innovación de la estructura orgánica mucho más centrada en el cliente. Y seguramente a muchos de ustedes les ha pasado. ¿Qué pasa cuando estas dos estructuras entran en conflicto? Típicamente, ¿quién gana? Pues obviamente gana la estabilidad, gana la eficiencia, gana la certidumbre más que la incertidumbre. Y esto lo que provoca, pues a final de cuentas, es que nos olvidemos precisamente de ese foco en entregarle valor al cliente, de ese foco en saber qué es lo que el cliente nos está demandando, qué es lo que el cliente quiere de nosotros. Y entonces llega otro competidor con una estructura más orgánica y entonces empieza a poner retos a nuestra organización. Este es el principio básico de este proceso de innovación disruptiva. Y lo que queremos buscar es, ya sea que trabajemos en una empresa más mediana o grande establecida o en una startup, una empresa más pequeña, más ágil, que no perdamos esa velocidad de innovación y ese foco en la estructura, en el valor al cliente. Por lo tanto, y de acuerdo a lo que dice el famoso experto Kotter, la solución no es tirar todo lo que tenemos ya establecido, no es deshacernos de la estructura jerárquica, sino realmente empujar
para que haya una estructura dual, un sistema operativo dual. Una parte de la organización orgánica, ágil, basada en equipos de trabajo, siguiendo los procesos de agilidad organizacional, que sea la que está encargada de desarrollar los productos y servicios, que sea la que está encargada de desarrollar las cadenas de valor que le van a entregar esos productos y servicios a nuestros clientes. Y soportando, superitado a esta primera estructura orgánica, una estructura funcional que nos da soporte, que nos ayuda a que podamos realmente movernos como una empresa startup, movernos como una empresa ágil, movernos como una empresa rápido. Lograr este balance entre el Value Stream Network, es decir, la estructura orgánica basada en valor y la estructura funcional, no es sencillo, pero es lo que la mayoría de las organizaciones que están siendo exitosas en los procesos de transformación digital están utilizando, un sistema dual. Y aquí lo que hemos encontrado es que el Scaled Agile Framework, el SAFe Framework para Value Delivery es una de las formas más eficientes para poderlo lograr. Hay otras, ahora están también desarrollándose un framework que se llama Discipline Agile, recientemente adquirido por el Project Management Institute, también muy bueno, que son formas en las que podemos lograr esta dualidad en las organizaciones. De cualquier forma, toda la organización es importante que se rija en base a los principios y conceptos de la agilidad organizacional, de la agilidad en negocios. Hay muchas formas de lograr esta agilidad, pero aquí hay 7 ideas básicas para que ustedes puedan identificar qué es lo que tengo que cambiar en mi organización para realmente poderme mover de forma ágil. Los menciono rápidamente, desgraciadamente por el tiempo, sin entrar a detalle en cada uno de ellos, pero seguramente más adelante tendremos oportunidad de hablar más detalle. En el centro, Customer Centricity, un liderazgo basado en los principios de Lean y ágil. Obviamente, utilización de métodos ágiles y herramientas a nivel de equipo y todo basado en un trabajo de equipos. Un proceso de desarrollo de productos ágil basado en principios como el de Design Thinking o el de DevOps. En general, toda la organización orientada desde la estrategia a un proceso ligero Lean de desarrollo de productos, un Enterprise Solution Delivery Process. Desde el mismo portafolio de proyectos, principios de agilidad y Lean Portfolio Management, toda la organización moviéndose de una forma ágil, una Organizational Agility y una organización que constantemente está aprendiendo, está cambiando, está moviéndose para lograr los objetivos que nos estamos fijando. Piensen en estas 7 competencias clave, que son las que a final de cuentas van a permitir que la organización se vaya moviendo hacia este tema de la agilidad organizacional. Ahora, con respecto a las personas, ¿cómo organizamos a las personas? Otra cosa que nos ha gustado mucho es este principio del Brightline Transformation Compass que nos encontramos también hace algún tiempo, desarrollado por Brightline Initiative, que es una iniciativa del Project Management Institute, y que de alguna manera ha tratado de poner en un documento cuál es el playbook, cuáles son las instrucciones básicas para lograr que una organización pueda llevar a cabo un proceso de transformación eficiente sin sin tener tantas fallas, obviamente cometiendo errores, pero logrando que todas las personas se sumen a ese proceso de transformación. De ahí es de donde viene este Brightline Transformation Compass y que la verdad es que es una estructura que yo creo que pudiera ayudar mucho a las organizaciones a entender mejor cómo lo van a desarrollar. 5 bloques críticos para que también de aquí agarren ideas interesantes. Primero, es importante que en soporte a la misión y visión organizacional empresarial, se defina la visión del proceso o del programa de transformación digital que esa organización está llevando a cabo. Se establezca cuál es el futuro, cuál es la visión que estamos queriendo lograr, la estrella del norte o el North Star, como le dicen. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo queremos ser como en organización a través de este proceso profundo de cambio que se le llama transformación digital? Segundo bloque crítico, tenemos que cambiar la forma en la que analizamos las necesidades, tendencias, percepciones que los clientes tienen de nosotros y cómo podemos satisfacer sus necesidades, cómo podemos entregarle valor. En la medida en que le entregamos valor, en esa medida
los clientes van a preferir nuestros productos o servicios y nos va a permitir ser exitosos como organizaciones. Es importante establecer una estructura bien clara, bien definida, para conocer la forma en la que el cliente piensa, siente, nos ve, prefiere nuestros productos. Aquí el proceso de Design Thinking, bien importante para poderlo utilizar en esta parte de Customer Insights y Megatrends. Hay que establecer un proceso operativo, como ya lo mencionaba, una dualidad en la forma en la que organizamos a la empresa, las estructuras para realmente poder llevar a cabo este proceso de transformación. El Brightline Transformation Compass sugiere un sistema operativo para la transformación, un Transformation Operating System, que es muy, muy similar a lo que ya comentaba con SAFe o lo que comentaba con Discipline Agile. De hecho, están muy alineados entre sí. Y como elementos básicos establece la utilización de equipos, la interacción entre esos equipos, es decir, una parte más de coordinación entre ellos, y un equipo central que provee liderazgo para todo el proceso de transformación. Otro concepto bien interesante, los miembros de la organización que se asignan a la transformación no son miembros asignados, sino son miembros voluntarios. Esto es un concepto bien interesante. La gente que de forma, por iniciativa propia, se ofrece para trabajar en el proceso de transformación, de entrada está mucho más comprometida y nos va a permitir realmente llevar a cabo un proceso de transformación más exitoso. Y buscando que esas personas empiecen el proceso de transformación no de la empresa hacia ellos, sino de ellos hacia la empresa, a través de un apalancamiento en sus habilidades, en sus expectativas y en lo que les produce satisfacción, en lo que les da motivación para llevar a cabo este proceso de transformación. 5 elementos que interrelacionados entre sí y a través del uso de un proceso de inspiración, movilización y cambio permiten realmente a las organizaciones llevar a cabo los procesos de transformación. Haciendo un breve resumen y antes de entrar a la parte final, yo les diría, piensen que necesitan apalancarse en la tecnología y por lo tanto un entendimiento claro de la tecnología es importante. Segundo, deben de definir una estrategia adecuada. Deben de definir, integrar la estrategia digital con la estrategia de la organización. Tercero, hay que establecer la organización correcta para que la empresa pueda llevar a cabo este proceso de transformación digital. Y muchas veces ese proceso de transformación lo que implica es un sistema operativo dual, donde no tiremos a la basura la estructura jerárquica, pero no nos apalanquemos en esa estructura jerárquica, sino en una estructura orgánica que se mueve de una forma mucho más ágil. Y en general, todos los miembros de esa organización, las personas, deben de entender y adoptar esta nueva forma de pensar a través de la transformación, esta nueva forma de trabajo basado en la agilidad para realmente poder lograr que la organización cumpla con los objetivos que se está fijando. Piensen que lo primero que tenemos que hacer es inspirar a esas personas, construir un grupo de transformación con equipos de respuesta rápidos, estos equipos que ya mencionaba, integrados y listos para arrancar, movilizar, definir la forma en la que los vamos a organizar y finalmente ejecutar las acciones necesarias para mejorar significativamente el desempeño e insertar esta mentalidad de cambio que queremos lograr a través de estos procesos. Si no tomamos en cuenta todos estos diferentes elementos, por más sofisticado que sea el software, por más sofisticada que sea la tecnología que estamos utilizando, probablemente va a ser un cambio que nos va a dar algún resultado, pero no va a ser un cambio significativo que realmente nos permita mantenernos en el liderazgo dentro de la industria o el mercado que estamos, en el que estamos actuando. Y de aquí, tal vez valga la pena hablar de algunas conclusiones. Y la primera conclusión que quisiera compartir con ustedes es tratar de recapitular por qué fallan los procesos de transformación digital. Puntos bien importantes. Falta de alineación de las aspiraciones de los empleados, de los colaboradores de la organización y de los líderes que están en esa organización. Tiene que haber alineación. Recuerden que la transformación tiene que provocar motivación a través de cumplimiento de expectativas, utilización de las habilidades y provocar
satisfacción en el trabajo que están haciendo los miembros de la organización. Si no hay esta motivación, los empleados no se enganchan, los miembros de la organización no van a trabajar para lograr que esa organización se transforme. Un error que cometen muchas organizaciones, muy común, hacer un uso excesivo de consultores externos. Hoy en día, y yo soy consultor, todas las empresas que estamos metidos en este tema de transformación digital ofrecemos ayudar a las organizaciones. Y sí, nuestro trabajo es ayudarles a empezar a organizarse, pero nosotros no podemos llevar a cabo ese proceso de transformación si no la empresa misma no se va a transformar. Tiene que haber un momento en que los consultores ayuden a establecer cuál es el camino, marquen el rumbo y después permitan que los miembros de la organización realmente lleven a cabo el proceso de transformación. Si las razones no están claras, es también un motivo típico de fracaso. Tenemos que tener claro por qué queremos transformarnos, qué clientes hay, qué oportunidades hay en el mercado, qué competidores nos están retando en este momento, qué tan extensivo es el uso de la tecnología en nuestro mercado, qué tan extensivo es el uso de la tecnología en nuestra industria. Pero recuerden que estamos hablando de que prácticamente en todas las industrias se está viendo un proceso de este tipo. La verdad sea dicha, en algunas industrias es mucho más rápido y en algunas va un poco más lento. Y por lo tanto nos podría dar ciertas oportunidades para reflexionar mejor hacia dónde va el proceso de transformación. Pero aquí déjeme hacer un comentario adicional. La velocidad con la que lo hagamos también tiene mucho que ver con qué tan competida está nuestra industria, qué tanto uso se está haciendo de la tecnología. Mientras más uso hay, mientras más competencia hay, más rápida tiene que ser ese proceso de transformación. Los hilos internos y la estructura jerárquica son las que prevalecen, causa de fracaso. Falta de entendimiento de la tecnología adecuada. Si no entendemos las tecnologías, y este es un tema que tenemos que investigar y meternos, no vamos a lograr nuestros objetivos. La transformación es lenta, esto es típico problema, y no tiene los famosos quick wins, no vemos resultados en el camino que conforme vamos avanzando. No hay experimentación en la transformación, en la agilidad, tenemos que experimentar mucho, y algunos de esos experimentos van a ser exitosos y otros no. Y sin una estructura unificadora coherente, es muy difícil llevar a cabo este proceso de transformación, como ya lo habíamos platicado. Y finalmente, algunas conclusiones muy sencillas. Si la empresa no decide transformarse, está condenada a la obsolescencia inmediata o eventual. No importa en la industria que estén, en algún momento les va a llegar una necesidad imperiosa porque ya hay un competidor que está ganando mucho más mercado que ustedes. La transformación se apalanca en la tecnología, pero se alcanza única y exclusivamente a través de las personas. Si las personas no deciden a su vez transformarse a sí mismas, es muy difícil alcanzar los objetivos de los procesos de transformación digital. La agilidad, que es el camino que estamos escogiendo, el método más efectivo hasta el momento conocido, se basa en principios y métodos, pero florece, se potencia a través de la estrategia, el cambio organizacional y el liderazgo de alto nivel. Y como les decía, es el método más utilizado, más conocido, pero ojo, porque está en constante evolución y lo que sabemos hoy de la agilidad probablemente en los siguientes meses y años vaya cambiando, así que también es un tema del que constantemente necesitamos estar conociendo. Un poquito menos de 45 minutos, lo cual me parece muy bien, porque luego a veces me cuelgo. Ya vi que apareció Mónica por ahí, lo cual quiere decir que ya estamos cerca. Abrimos para preguntas y respuestas, todavía tenemos unos minutos para que pues Roberto les pueda responder a todas las inquietudes que tengan. También les compartiré. Mira, ya tenemos una pregunta por ahí. El tema de las personas, bien interesante, dice Ger Pineda, sí, por supuesto. Muchas organizaciones que se han metido en este tema se han dado cuenta que si no motivan, alinean, entrenan a las personas, es dificilísimo hacer un proceso de transformación digital. La organización tiene que estar comprometida para que las personas que trabajan en ella realmente sean las que impulsen el proceso de transformación digital, si no es muy complicado. En el ámbito médico, la parte de medicina está en un proceso de disrupción bien importante. Aparte de la consulta en línea y expediente electrónico, ¿qué otros métodos pueden ser viables para la transformación digital? Hay muchos.
Y te voy a ser sincero, Mario, no los conozco a detalle porque no soy experto en la tecnología y mucho menos en tecnología de la parte médica. Lo que nos hemos especializado en Alfa Consultoría y ahora con la ayuda de la Universidad Panamericana es precisamente en el método para lograrlo, en el proceso. Pero lo que sí te puedo decir es que uno de los primeros elementos que tenemos que llevar a cabo en todo proceso de transformación digital es hacer una investigación, un uso y un análisis extenso de qué tecnologías están disponibles, qué están utilizando otros competidores del mercado, qué están utilizando en otros países y ver cuál de esas tecnologías podemos utilizar nosotros. En esto siempre hay dos visiones. Y déjame comentarte las dos. Hay la visión del que innova y desarrolla su propia tecnología y eso le da una gran ventaja competitiva, pero eso es caro y es largo. La otra visión es de aquellos que copian y copian bien y a lo mejor de entrada parece más glamoroso el primero, pero piensa que la segunda opción también puede ser muy eficiente. Pocos saben que los primeros desarrollos que tuvo Apple y algunos de los que todavía tiene no son tecnologías que Apple desarrolló, sino son tecnologías que Apple adquirió, copió de otras organizaciones y adaptó y empaquetó de forma adecuada. A veces hay que buscar qué están haciendo otros, ver qué podemos utilizar de ellos y adaptarlos a nuestra propia realidad, ¿no? En ventas, ¿qué pueden sugerir? El tema de ventas es muy amplio e igual hay mucha tecnología. En el tema de mercadotecnia digital también hay mucha información que pudieran tener. Y yo te diría, Gabriel, no pienses en ventas como la punta de lanza del proceso de transformación digital. Si hay una parte donde podemos pensar en esa punta de lanza, como la estoy refiriendo yo, es en el desarrollo de nuevos productos o servicios que le vamos a entregar a nuestros clientes. Hay otras áreas. Puedes pensar en transformación digital, en los procesos de manufactura, que también hay muchísimo desarrollo, en los procesos de distribución, en los procesos administrativos, facturación, cobranza, pago a proveedores, pago de nómina. Hay muchas áreas. Pero tal vez donde pudieras encontrar el mayor valor agregado y donde es una buena recomendación para arrancar es en el desarrollo de nuevos productos y servicios que hagan un uso, un apalancamiento de la tecnología y que me permitan entregarle mayor valor a nuestros clientes. Por ahí yo empezaría, que obviamente incluye la parte de ventas. Frausto me pregunta, Roberto, ¿parte del diplomado resuelve dudas o ataca algo sobre el modelado y diseño de servicios? Sí. Fíjate que el diplomado nos tomamos un buen tiempo para diseñarlo. Yo te diría, no, sin tratar de explicarlo todo porque no es el caso, pero básicamente está diseñado en los 4 ejes que compartí con ustedes. La parte de estrategia, cómo diseñas la estrategia, cómo estableces el rumbo de la organización y cómo casas la estrategia corporativa con la estrategia digital. Ese es el primero. Segundo, la parte de la organización y los procesos. Y ahí hablamos de agilidad, hablamos de marcos de referencia, hablamos de métodos ágiles, tenemos específicamente una parte de Scrum y Agile, de Lean, de Scrum escalado, del proceso de Design Thinking, tenemos un módulo de DevOps, como para poner toda la infraestructura que se necesita para el proceso de transformación digital. Luego nos metemos al tercer eje, que es el de las personas. Y ahí lo que hacemos es basarnos en 2 principios básicos. El Brightline Transformation Compass que compartí con ustedes, como la estructura que me va a permitir organizar a las personas. Y por otro lado, en todos estos nuevos procesos de Lean Change Management, o cambio o gestión del cambio ligera, que se han desarrollado muchas nuevas herramientas que permiten lograr realmente esa cultura de cambio que se requiere en las organizaciones. Y por último, el cuarto elemento, obviamente tenemos que hablar de la tecnología. Hay 2 módulos bastante extensos donde se hace un análisis de las diferentes tecnologías. Tenemos un módulo para tecnologías maduras, Internet de las Cosas, Cloud Computing, Big Data, redes sociales, en donde hacemos un análisis de esas tecnologías, analizamos casos de éxito de empresas de la región que están utilizando ya esas tecnologías y los alumnos pueden trabajar en el desarrollo de sus propios casos de negocio. Y tenemos otro módulo para tecnologías emergentes,
qué es lo que viene, por dónde podemos empezar a investigar, por dónde podemos empezar a ver qué es lo que tenemos a disposición. Entonces, la verdad es que está bastante completo. Estamos muy contentos y muy orgullosos de lo que ya acabamos de desarrollar. Hay apenas algún par de programas disponibles en nuestro país. En otros países hay varios, pero bueno, por ahí hay una buena oportunidad, ¿no? Germer me pregunta, ¿qué recomiendas para abordar el cambio de las personas? Dos herramientas que acabo de mencionar. El Brightline Transformation Compass, que es gratuito. Ahí está la referencia a la liga en mi presentación, que van a tener después disponible y en la grabación. Y todos los procesos relacionados con Lean Change Management. Esos son dos herramientas muy buenas para empezar. Dentro del framework de SAFe, del Scale Agile Framework, también hay algunas herramientas, pero por ahí esas dos las puedes encontrar inclusive de forma gratuita. ¿Tienen algún cuestionario o guía para saber de dónde se estaría iniciando la transformación? Esta es una muy buena pregunta y es algo en lo que estamos trabajando. Hay otro módulo que olvidé mencionar, que también tenemos incluido en el diplomado, que es el módulo de deuda técnica. Muchas organizaciones empiezan con estos procesos de transformación digital con sistemas y tecnologías de hace muchos años. Y por tanto, lo primero que tienen que hacer es actualizar la tecnología que va a dar soporte a las nuevas tecnologías. Y este es uno también de los primeros elementos que tenemos que tratar de identificar en un proceso de transformación. ¿Qué tan actualizados están nuestros sistemas de soporte en este momento? Porque si tienes sistemas legacy de hace 15, 20 años y luego parches y algunas cosas nuevas, tienes ahí un tinglado, un espagueti, que después si le quieres meter todo este proceso de transformación digital se vuelve muy complicado. Entonces, primero hay que pensar en cómo reforzamos esa tecnología de soporte para meter las nuevas tecnologías. Y seguramente, no, te voy a ser sincero, no tenemos ese cuestionario ahorita, pero es algo en lo que estamos trabajando en el desarrollo y esperaría yo probablemente las próximas semanas ponerlo a disposición de todos los que estén interesados. ¿De dónde se estaría? Me refiero a la estrategia para abordar el cambio de las personas, ahí ya no entendí. ¿Existen empresas asesoras a las cuales podemos ocurrir? Muchísimas. Yo diría, nosotros es una de las cosas que hacemos en Alfa Consultoría. Estamos ya ofreciendo tanto cursos, en este caso asociados con la Universidad Panamericana, como el proceso o el servicio de consultoría en transformación digital. Ahora, tampoco quiero que suene como comercial, aunque parece ser que sí. Hay muchas empresas que lo están ofreciendo. De entrada, las grandes empresas de consultoría, las famosas Big Four, todas están ya con una práctica de transformación digital y muchas organizaciones, sobre todo las organizaciones más innovadoras, tienen ya una práctica de transformación digital. Entonces, seguramente opciones hay muchas, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos nosotros. Hablando de equipos de venta, ¿existe algo que los agilice? Los principios de agilidad organizacional, fíjate, a lo mejor vale la pena recalcar ese punto que lo mencioné, pero una cosa son los equipos que trabajan en el proceso de transformación digital, estos que les llaman Rapid Response Teams o equipos ágiles, y también si quieres utilizar el término tradicional, que típicamente siguen métodos, procesos, utilizan artefactos de la agilidad. Eso es una cosa, esos tienen que trabajar en base a métodos ágiles. Y otro es el tema de la agilidad organizacional. Y los principios de la agilidad organizacional, estos 7 principios que mencioné hace rato, la cultura de trabajo en base a Lean y ágil, tiene que ser promovida, instituida, comentada en toda la organización, inclusive en la parte jerárquica de la organización que le da soporte a la parte orgánica. Entonces yo diría, equipos de ventas, de mercadotecnia, de soporte administrativo, de recursos humanos, de operaciones, legal, compras, todos deben de conocer y tratar de desarrollar sus propias prácticas ágiles para soportar el trabajo que están haciendo los equipos ágiles. Si no tenemos estos 2 elementos, también se vuelve mucho más complicado, se vuelve mucho más lento. ¿Cómo hacerlo si los líderes socios no quieren cambiar? Muy difícil. Hay que convencerlos. Si no los convences,
Si no ellos están comprometidos en que esto es algo que queremos llevar a cabo, es muy difícil que se pueda sacar adelante. Obviamente hay una inversión económica que hay que hacer, esto no puede ser gratis. Hay un cambio en la forma en que nos organizamos. Hay un cambio bien importante en cómo se toman las decisiones dentro de la organización. Las organizaciones en nuestro país, en la región latinoamericana, estamos muy acostumbrados a las decisiones jerárquicas, donde yo no me atrevo a tomar la decisión y se lo escalo el de arriba y se lo escalo el de arriba y a final de cuentas acaba tomando todas las decisiones, se centralizan en una sola persona, en un solo grupo de personas. Eso no sirve para la transformación digital. Debe de haber una descentralización de buena parte de las decisiones que se toman en una organización. No de todas, hay ciertas decisiones que se tienen que tomar en la parte alta, pero si todas se toman en la parte alta, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, un proceso de transformación puede arrancar en la gerencia media, en la parte de abajo de la organización, empezar a tener algunos logros, pero para que realmente toda la organización entre en un proceso de estos, la parte de liderazgo tiene que estar comprometida. Estaría mal si no les dijera que a final de cuentas es cómo funciona. Y yo sé que es difícil, lo que hay que hacer es tratar de convencerlos de que esto hace sentido, de que es necesario, porque ahí se nos viene la competencia fuerte y nos puede poner en aprietos, y de que además va a ser muy productivo. A final de cuentas, esto lo que hacen las empresas es llevarlo a cabo para poder vender más, para poder ser más eficientes, para poder generar más recursos. Acuérdense el principio básico, si yo le genero más valor a mis clientes, la organización misma va a obtener más valor. Entonces, por ahí viene el convencimiento. Trabajo en una empresa de la industria CPG, dice Frausto, y estamos en plena transformación digital para poder soportar nuestros distintos mercados. Sin embargo, creo que además de transformación, veo que debemos mejorar o diseñar nuestro servicio para soportar estos mercados. Yo estaría de acuerdo contigo. Si toda la organización no se mete en los cambios, es difícil. Gracias a ti, Mario, por la atención. Y bueno, hay más preguntas, Mariana, pero creo que ya estamos llegando al límite de la hora, ¿va? Lo que Ya me les comprometo, si me ayudan, es si las pueden rescatar de aquí del chat y me las mandan después por correo, me encantaría poderles enviar algunas respuestas a las personas que preguntaron ya de forma directa. De hecho, también ahí está, se está proyectando, Roberto, tu correo. Se los comparto, rtoledo@alfa-medioconsultoría.com. Lo pueden contactar de forma directa. Entonces, con esto, pues estaríamos dando por terminada la sesión. Muchísimas gracias, Roberto. No, Como, al contrario, muchas gracias a como ustedes. ponen en Súper el buen chat, soporte, Mariana. muy enriquecedora. Y bueno, pues gracias a todos por habernos acompañado. Que tengan lindo día a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.